Vamos a ir a Salmos en el capítulo 133 y versículo 1. El salmista se expresa de una manera maravillosa y dice: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, escúcheme, a quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Hay una promesa de bendición. Este es un salmo hermoso que nos da una tremenda visión de los hermanos viviendo juntos y en armonía. Suena hermoso, ¿verdad? Pero qué difícil vivirlo. Qué difícil lograrlo. Sin embargo, es un requisito indispensable para recibir esta tremenda bendición del cielo que se nos ofrece. ¿Cuál es la bendición? Que Dios bendice con larga vida a los que viven de esa manera, juntos y en armonía. Y comprendo, obviamente, que todos somos diferentes, que tenemos dones diferentes, que tenemos talentos diferentes. Qué difícil es vivir en unidad en medio de tanta diversidad. Pero este ha sido y sigue siendo el sueño de Dios. Cuando Él creó al hombre, Él nos hizo diferentes. Cuando Él dijo varón y hembra, somos diferentes. Pero no solamente porque somos hombres y mujeres, sino que también tenemos diferentes dones, diferentes talentos, diferentes caracteres. Veamos nuevamente en el Evangelio de Juan, lo voy a leer completo, Juan 17, desde el verso 9, esta oración de Jesús, para poder entender por qué Él oraba de esa manera. Y Él dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Mire, no está orando por cualquiera, está orando específicamente por ellos. ¿Quiénes son ellos? Dice, mire, por ellos. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Diga conmigo: para que sean uno. Así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, ese Judas, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por esos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué tremendo, está orando por nosotros, para que todos sean uno. ¿Para que qué? Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué palabra? Obviamente, ¿quiénes son ellos por los cuales
El Señor está orando por los discípulos, claramente. Y gracias a eso también ora por nosotros. Pero por supuesto, les pone a ellos en primer lugar y dice: te pido, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Habla de una perfecta unidad. Y es que lejos de idealizar, hermanos, a los discípulos de Jesús, en una lectura rápida de los evangelios, del libro de Hechos de los Apóstoles y de las cartas de Pablo, tenemos que reconocer que para el Señor también era un desafío el tener este grupo de hombres, que los vamos a analizar en un momento más. ¿Diferentes? Sí. Había por ahí un cobrador de impuestos, odiado, pero también había un celote, es decir, un guerrillero. Pero también habían pescadores y tenían edades diferentes. Se cree que Juan tenía unos 17 años. Unos eran casados, otros solteros. Visiones diferentes. Qué difícil para Jesús manejar este grupo, porque a la final él había mandado 70 por un lado, pero escoge 12 después de una noche entera de oración. Señor, dame este grupo. ¿Quiénes han de ser este grupo? Y entre esos, en medio de la oración de una noche, se lo dan a Judas también. ¿Qué cosa? Porque necesitábamos que haya ese Judas. Sin embargo, Jesús ora específicamente por unidad. Que ellos sean uno. Yo sé, Señor, que es difícil. Pero cuando yo leo tranquilamente, dice juntos y en armonía. Ahora mire esto. Una cosa es que estamos aquí juntos, pero en armonía es otra. Y es difícil tener armonía si en un hogar donde hay dos, hombre y mujer, muchas veces no hay armonía. ¿Qué le parece a la iglesia del Señor? La necesidad no está en que tú te portes bien para que te perdonen, sino que aunque el otro se porte mal, tú obedezcas al Señor para perdonar a aquel que te ofendió. ¿Me entiende? Es la capacidad de vivir en armonía. Hermano, me has golpeado, pero te perdono. Hace unos días experimenté esto. No estuvimos de acuerdo con un hermano en tomar una resolución que había que tomar en el cuerpo ejecutivo de las Asambleas de Dios, al cual yo me pertenezco. Y somos 12 los que estamos en esa mesa. Y había una disputa sobre algo y ganamos por mayoría. Pero los hermanos que estaban perdiendo se sentían, quizás la palabra puede ser defraudados. Porque no siempre podemos estar de acuerdo en todo, ¿no es cierto? No siempre. Le pregunté la semana pasada, ¿cuántos son del Deportivo Cuenca? Mire, pues son pocos. ¿Cuántos cuencanos hay acá? ¿Y cuántos son del Barcelona? No hay del Barcelona. Y ahí ve, con miedo levanta la mano. ¿Y los del Emelec? Los de la Liga. Y no les gusta el fútbol. Si hoy día jugaran los equipos contrarios, estamos sentados, usted está gritando por uno y el otro está gritando por el otro. ¿No es cierto? Pero eso no tiene que pelear, no tenemos que pelearnos. Eso nos hace que podamos, quizás si son muy futbolistas, cantar juntos. Y al final terminamos abrazados porque somos hermanos. ¿No es cierto? Entonces los hermanos quedaron enojados, cerramos, porque ahora todo es por Zoom. Y el día de ayer me vi con él. Y me vio, se paró y vino hacia mí, yo hacia él. Y nos abrazamos y me dijo: pastor, oro por ti, porque sé que es duro lo que haces. Yo le dije: igual, hermano, quiero que sepas que te amo. No importa si tenemos un pensamiento diferente. En esta mañana tenemos algunas cosas como lo que ustedes están viendo y otras cosas que verán. Pero ponernos de acuerdo muchas veces resulta difícil.
Mi esposa quiere que se lo haga así, yo quiero que se haga así. No hablamos los dos y de repente, ¿por qué se hizo así? Bueno, tú no me dijiste, pero eso no nos lleva a una pelea, sino a entender que somos diferentes. Cuando salgamos de aquí de la reunión, no salgo enojado en el carro porque tú no me obedeces y tú... No. Simplemente somos diferentes. Y debemos mantener la armonía y la unidad. El divorcio no es de Dios. El que resta siempre es Satanás, pero el que suma y multiplica se llama Cristo. Y tenemos que aprender a vivir. Pero Jesús sabe lo difícil que es de lo que estoy hablando en esta mañana. Y le dice: Señor, por favor, yo ya me voy, porque cuando yo estaba allí, yo los mantenía a estos tipos en paz. Pero ahora que me voy, Señor, que tu presencia esté sobre. Guárdame los padres a los que tuve. Mira que no se me perdió uno, solo el hijo de perdición, Judas, que era necesario. Hermanos, los apóstoles no son cualquier cosa, aquellos escogidos. Mire lo que dice en Apocalipsis 21, 14. La muralla de la ciudad estaba fundada, está hablando del cielo. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y no me dejo de preguntar, ¿cómo es posible que Judas, habiendo caminado con el Maestro, habiendo visto los milagros que él vio, el amor derramado sobre aquellos enfermos, cómo tocó a los leprosos, lo haya traicionado? Habiendo tal premio de una de las piedras del fundamento de la ciudad santa, el nombre de cada uno de ellos no va a estar el de Judas Iscariote, sino quizás el del apóstol Pablo. Y usted me pregunta: ¿y yo, pastor? Bueno, usted si sigue en el libro de la vida. Pero que van a estar inscritos, van a estar. Si usted sigue hacia adelante, puesto los ojos en Jesús. Y aquí está mi punto. ¿Qué tenían en común estos 12 hombres? Unos pescadores, cobradores de impuestos, guerrilleros, solteros, casados, un poco más jóvenes. Y por así decirlo, él estuvo en Capernaum. En ese sector Jesús hizo el 80% de sus milagros. Y quiero analizar por un momento con ustedes las biografías de los discípulos. Veamos esto. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Ahí viene Pedro, hoy lo recuerdo tal como ayer. Él caminaba frente a nosotros, sobre las aguas venía él, con esa paz pintada en su rostro. Me pregunté qué estará pasando, estoy seguro que es un milagro. En su mirada me fui perdiendo y caminé con mi paso lento sobre el agua. Yo también caminé, me levantó la fe sobre el agua. Yo también caminé, me levantó la fe. Nosotros. Gracias. Yo hago esto, hermanos, para poder entender que los discípulos eran gente común y corriente, sacados de entre el pueblo, hombres, habían mujeres también, no solo los 12, pero habían gente que le seguía con el Maestro, que eran considerados los discípulos. No todos apóstoles, pero sí discípulos, caminando con el Maestro. Gente diferente. Si yo traigo a alguien en esta mañana, algún matrimonio, vamos a ver los desacuerdos que ellos tienen. Y como le dije hace un momento, muchas veces me cuesta trabajo que estas dos personas puedan ponerse de acuerdo en algo. No se diga 12 personas tan diferentes. Sí, los discípulos del Señor quizás lo vemos como su santidad. Pero
Pero estoy seguro que ellos estaban ahí sentados y muchas veces no solamente discutiendo quién se sentaría al lado del maestro, sino mirando discutir dos. Seguramente el celote, el guerrillero, agarraba la espada. Y por ahí Pedro también: si sacas la espada yo te corto las orejas. ¿No era el carácter de ellos? Veamos un poquito el carácter de ellos. Comenzamos con Bartolomé. Era el único, dice la palabra, estoy leyendo la biografía, permítame leer. Era el único que descendía de una familia noble, así que su posición social era diferente a los demás. Seguramente este era el pelucón, el gamonal, no sé. Su nombre significa hijo de Talmai. Según 2 Samuel capítulo 3:3, Talmai fue rey de Jesur, cuya hija Maca fue esposa de David, es decir, del linaje de David, madre de Absalón. Aparece en cada lista de los discípulos. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita en quien no hay engaño. Este es Bartolomé. No sé, y estoy seguro que si le pregunto a alguien en esta mañana rápidamente el nombre de los 12 discípulos, van a fallar, ¿verdad? Así que yo mismo le voy a ir dando. El otro es Juan. Juan Boanerges era su segundo nombre. ¿Sabe lo que significa Boanerges? Hijo del trueno. Eso le habla de carácter, ¿verdad? Juan Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago, fue conocido como el discípulo amado. Este muchacho tenía 17 años. Era un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén. En esos lugares él vivió. Fue miembro del círculo íntimo de Jesús. Él escribió el Evangelio según San Juan, primera de Juan, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis. Predicó entre las iglesias de Asia Menor, desterrado en la isla de Patmos. Fue más tarde liberado y fue el único que, según la tradición, murió de muerte natural. Fue uno de los apóstoles más influyentes y se lo menciona en varios lugares en el Nuevo Testamento. Era un hombre de acción, con un temperamento explosivo y un corazón intolerante. Su segundo nombre fue Boanerges, el cual significa hijo del trueno. Él y su hermano Santiago vinieron de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles, siendo que su padre contrataba sirvientes en su negocio pesquero. Él pudo haberse sentido por sobre el resto, estuvo muy cerca de Pedro y actuaron juntos en el ministerio. ¿Quién me habla a mí de Juan? Un tipo de carácter explosivo. Quiero que vea eso. Vamos a notar ciertas características de cada uno de ellos para que se dé cuenta por qué Jesús oraba por la unidad. Santiago el mayor, porque habían dos Santiagos. Santiago el mayor era el hermano de Juan. Este también era hijo del trueno. En el grupo había otro Santiago, por eso la distinción. Era pescador y aparentemente tenía el mismo temperamento fuerte de su hermano, porque a los dos Jesús los llama los hijos del trueno. Los nombres de Santiago y Juan eran siempre y aparecen juntos. No solo eran de los 12, sino del círculo más íntimo de los 3 más cercanos a Jesús. Santiago el menor o más joven, hijo de Alfeo, o Cleofas y María, vivió en Galilea. Fue el hermano del apóstol Judas, no el Iscariote. Este fue uno de los discípulos menos conocidos, un hombre de carácter fuerte y un tipo de los más ardientes. Vea qué gentecita escogió Dios, Jesucristo, para que caminaran con él. Judas Iscariote, el que lo traicionó. Su padre se llamó Simón. Su nombre aparece en 3 listas de los 12 apóstoles. Los demás discípulos eran de Galilea, en cambio Judas era de Judá, cerca de Jericó. Era el tesorero del grupo y estaba entre los que lideraban conversaciones. Era un hombre codicioso y a veces usó su posición como tesorero para tomar dinero del monedero común. Traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Es el enigma supremo del Nuevo Testamento, porque es muy duro ver cómo alguien que estuvo tan cerca de Jesús, que vio tantos milagros y oyó muchas de las enseñanzas del Maestro, pudo entregarlo en manos de sus enemigos. Sin embargo,
también fue escogido después de una noche de oración. No hay una razón cierta de por qué Judas traicionó a su maestro, pero no fue su traición lo que colocó a Jesús en la cruz, sino nuestros pecados. Judas Tadeo, hijo de Alfeo o Cleofas, fue hermano de Santiago, el más joven. Era de los menos conocidos, solo se sabe que vivió en Galilea y parece que tenía un carácter intenso. Era un nacionalista con el sueño del poder mundial. Según los registros del Nuevo Testamento, él le preguntó a Jesús en la última cena: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Judas Tadeo estaba interesado en dar a conocer a Cristo al mundo, no como el Salvador sufriente, sino más bien como un rey gobernante. Diferentes visiones. Mateo, o Leví, hijo de Alfeo, vivió en Capernaum. El llamamiento de Mateo está registrado en la Biblia, por eso, aunque sabemos poco sobre su persona, el hecho sobresaliente sobre él es que fue un recaudador de impuestos y los judíos fueron los que más odiaron a los cobradores de impuestos. Para el judío devoto, Dios era el único a quien era correcto pagar tributos e impuestos. Pagarlo a cualquier otra persona era infringir la ley, es decir, que Mateo les hacía infringir la ley a sus propios conciudadanos, ¿verdad? Entonces, en la mente de varios hombres judíos honestos, estos cobradores de impuestos eran considerados como criminales en los tiempos del Nuevo Testamento. Eran clasificados junto con las prostitutas, los gentiles y los pecadores. Imagínense el tipo que pone Jesús como uno de sus discípulos. Vamos más allá. Mateo era el más educado. Por eso escribe, de la forma en que escribe Mateo, es que el mundo le debe mucho a Mateo, porque el Evangelio de Mateo es el más específico, el más claro. Luego viene Simón Pedro, hijo de Jonás, un pescador que vivió en Betsaida de Capernaum. ¿Quién no lo conoce, verdad? En cada lista apostólica el nombre Pedro es mencionado en primer lugar por su actividad comercial. Pedro fue un pescador y estaba casado. Era galileo, también como lo fueron varios de los otros discípulos. Josefo, el historiador, describió a los galileos de esta manera: eran siempre aficionados a la innovación y por naturaleza dispuestos al cambio y deleitados en sedición. Estaban siempre listos para seguir al líder y para comenzar una insurrección. Eran rápidos en soltar el genio y dados a la pelea, y eran hombres muy caballeros. Pedro fue un galileo típico. Ya puede imaginarse a Pedro. Felipe, cuando Felipe conoció a Cristo, inmediatamente encontró a Natanael y le dijo: lo hemos encontrado, de quien Moisés y los profetas escribieron. Natanael, más desconfiado, pero Felipe no argumentó con él, simplemente le contestó: ven y ve. Esta historia nos dice dos cosas importantes sobre Felipe. Primero, muestra su correcto acercamiento al que desconfía y su simple fe en Cristo. Segundo, muestra que tenía un instinto misionero. Simón el celote vivió en Galilea. El Nuevo Testamento nos dice prácticamente nada sobre él personalmente, excepto que era un celote. Los celotes eran nacionalistas judíos fanáticos quienes tuvieron odio por los romanos. Josefo dice que los celotes fueron personas imprudentes, celosos en buenas prácticas y extravagantes e imprudentes en las peores clases de acciones. Puede imaginarse tener en las filas un guerrillero. Tomás, usted sabe quién es Tomás. Ver para creer. Estos dos eran los apóstoles primeros que Jesús escogió. ¿Y cuál es la palabra apóstol? Porque hoy mucha gente, al decir apóstol, es como que suena como que te han subido de categoría, ¿verdad? Pero apóstol viene de la palabra apóstolos, que significa enviados. Eso es todo. Ellos fueron enviados por Jesús a predicar la palabra. ¿Usted escogería gente así para caminar con usted? Qué difícil. No, yo no los escogería. Por ejemplo, para ser parte de la iglesia, yo no los hubiera escogido. Pero yo no soy Jesús. Pero ahora veo a Jesús orando porque sabe
el equipo que tiene. Hermano, el equipo que tiene es pura dinamita, que bien manejado es el éxito por el cual hoy la iglesia sigue viva, pues. Porque fueron discípulos que con el carácter que tenían, ojo con esto, dominado bajo el poder del Espíritu Santo, son una joya para nosotros el día de hoy. Hace unos días atrás me desperté, Dios me despertó y me comenzó a hablar en el corazón sobre los evangélicos. Hay una diferencia entre evangélico y cristiano, muy grande. Evangélico es un seguidor que le gusta escuchar la palabra, le gusta leer, sabe algo de Jesús, pero no hace nada más. El cristiano ha discernido el cuerpo de Cristo, deja de ser evangélico bajo el poder del Espíritu Santo y sus obras y sus frutos muestran al mundo que es una persona cambiada. Aquellos hombres de Dios que caminaron con Jesús, les faltaba el poder del Espíritu Santo. Tenían carácter, pero tenían miedo a la muerte. Tenían carácter, pero se peleaban entre ellos. Era como usted y como yo. Jesús ora por la unidad de ellos, pero sabía que algo les faltaba a este grupo. Y le dice: miren muchachos, yo me voy, pero manténganse en oración, juntos, diga conmigo, juntos. Y deja 120 allí, bueno, dejó 500, que le vieron partir. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ya no habían 500, sino 120. Y ese día de Pentecostés recibieron lo que les faltaba para ser verdaderos cristianos. Pedro predica. Dice la palabra, estoy leyendo Hechos en mis devocionales, que una vez los habían puesto en prisión, pero esa noche un ángel los sacó de una manera impresionante, abrió los candados, ellos salieron y en vez de huir, fueron al templo a predicar. Y al día siguiente, cuando dijeron a estos jefes judíos: mira, los apóstoles que metimos ayer presos están predicando en la iglesia y nadie sabe cómo los sacaron. Ahí estaban los guardias. El poder de Dios, ¿verdad? Y dice que los agarraron ahí predicando, los llevaron al Sanedrín y le dijeron: miren, los vamos a soltar, porque tenían miedo de la multitud. Los vamos a soltar, pero no prediquen de Jesús. Y Pedro se lanza un mensajazo y le dice, entre otras cosas: ¿a quién es mejor obedecer, a los hombres o a Dios? Y luego dice que los azotaron mucho y los soltaron y salieron felices. Yo no sé si usted, después de que lo azoten, salga feliz. Dice que los azotaron y salieron felices porque habían recibido en sus cuerpos parte de lo que Cristo había recibido y se sentían dignos de haber sido golpeados. ¿Qué le parece? Eso es solo el poder del Espíritu Santo de Dios, que cambia y marca la vida de las personas, aunque sean diversas. Ahora nosotros somos diversos. Mire esta maravilla que está pintando mi hermano. El hermano no es cualquier pintor, ojo. Usted quizás lo vio aquí sentado con sus hijas, quizás no lo conoce, pero él es un pintor que pinta gente famosa en el país. En la casa de gente famosa hay cuadros de él. Pero un hombre sencillo con un don. Tengo otro cuadro de la primera reunión: Jesús imponiendo la mano para que reciban el Espíritu Santo. Ay, los hermanos se pusieron en cola para comprarlo. Al final usted puede tomar una foto. Este es Pedro, me imagino, ahí está la barca. Así es como lo miras a Pedro. Ah, no, Jesús, Pedro acá abajo, lo está sacando de las aguas. Pedrito, tu fe te faltó, Pedrito. Qué belleza, ¿no? Miren el tiempo que lo está pintando mientras yo estoy predicando. Alguien me dijo esta mañana: yo creo, pastor, que podría ser un poco torcido a las narices y necesitaría una semana para hacerlo. Hermanos, porque somos diversos. Yo no puedo pintar, yo puedo hacer otras cosas,
Usted puede hacer otras cosas porque todos tenemos dones y talentos diferentes porque somos diversos. Eso no hace que no podamos tomarnos una taza de café juntos, que podamos conversar, sentarnos, reírnos. Yo no sé, yo no le pusiera rojo el cielo, yo no sé, yo le pusiera negro. Pero él es el pintor. Por eso no le voy a criticar ni tampoco me voy a enojar con él, porque somos diferentes. Y eso yo quiero que usted vea cómo Jesús trata este punto de la iglesia. Él quería tener una familia, y aunque era diversa, ese es el sueño de Dios, una familia. Y las familias somos diferentes. ¿Cuántos tienen hijos? Y saben que los hijos son diferentes. Nunca haga una comparación de un hijo con otro. Jamás se le ocurra hacer una comparación, porque Dios nos hizo diferentes, pero complementarios. Hermanos, el mundo se puede perder cosas así. La iglesia se pierde cosas así. Yo voy a comenzar a traer hermanos artesanos de diferentes áreas. Los que pueden comprar pan y traer, por ejemplo, y darme a mí. No, eso no es un arte. Dice, mire, 1 Pedro, quiero que ponga atención aquí, 1 Pedro 4, versículo 10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Y hace una pregunta al versículo 11. Dice, ¿ha recibido el don de hablar en público? ¿Cuántos tienen ese don de hablar en público? Levante la mano y manténganla levantada los que tienen el don de hablar en público. No se ponen a gaguear, no. Sino que sabe que puede hablar en público. A ver, levanten la mano. Ok, mire lo que dice. Mantengan los que han levantado las manos. Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. En otras palabras, tienes el don, Dios te lo dio. Entonces habla con seguridad. Le dije un día, esta mañana, a las hermanas que cantan, canten con la seguridad que Dios les dio ese don. No tengan miedo, cantan. Usa ese don que Dios te ha dado. Por eso le traigo al hermano y digo, pinta pues entonces delante de la iglesia si eres un artista. Y va a acompañarme en los 3 servicios. Sigue diciendo, ¿ha recibido el don de ayudar a otros? ¿Cuántos han recibido el don de ayudar a otros? Dice, hermano, tenemos gente de la iglesia que visita, que va a las cárceles, que va a los enfermos, a los hospitales, que visitan a los ancianos, les llevan música, les llevan cantos, llevan ropa por aquí, llevan las necesidades. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Es un don. ¿Ha recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da para hacerlo. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Esto está trayendo gloria a Dios, porque uno dice, wow, qué lindo está esto. Wow, y Dios te lo dio. Qué tremendo. Yo no estoy envidiando a Dios, ¿por qué no me diste a mí el don de pintar? Bueno, a ti te di un iPhone para que tome fotos. ¿Verdad? Mira cómo le hace. Como con una facilidad, ¿verdad? Yo agarro eso y le daño todito, hermano. Yo lo que puedo hacer es poner mi firma ahí abajo. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que está haciendo el hermano trae gloria a Dios. Y usted dice, no es solamente... No, hermano. Por eso Pedro dice, tienes un don, muéstralo, y entonces mi Padre es glorificado. Porque dice, ese don se lo dio Dios. Y qué lindo que seamos humildes cuando exponemos un don. Porque se ha fijado que hay personas que son hermanos, que tienen un don especial y no quiere que la gente se les acerque. No, es que yo soy muy fino. Qué triste. La Biblia dice que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Que ese don que Él tiene
no es para que Él se eleve, sino para que Él sirva. Hay una diferencia, porque lo mismo que está sirviendo para la iglesia es el sustento de Él cada día. Amén. Entonces el don que Dios te dio por dos razones. Uno, primero, para que se lo des a Él. Y lo segundo, para que tú vivas. Y tú reconoces, Señor, gracias por el don, porque ese don que me has dado me permite comer y vivir todos los días. Pero lo pongo delante de ti todos los días porque reconozco que la gloria es para ti. Esa es la forma correcta. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Porque dice, a Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre, dice el apóstol Pedro. Cuando termina de decir, si Dios te ha dado, úsalo, termina diciendo, a Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre, amén. Y yo me pregunto, qué gran riqueza tenemos en la familia de la fe. En lugar de criticar a uno o menospreciar a otro o sentirnos nosotros mismos inadecuados, debemos reconocer nuestros dones y ponerlos siempre al servicio de nuestro Señor. Esta es la manera como Dios define una iglesia. La multiforma gracia del Señor. ¿Cómo nos compara una familia con muchos miembros diferentes, diversos pero unidos en el vínculo perfecto que es el vínculo del amor? ¿Cómo no darle gracias a Dios en esta mañana? Aún yo siento, mientras el hermano está predicando con lo que hace, siento la presencia de Dios en este lugar, porque Él fue el que lo hizo. Él fue el que nos hace lo que somos. Decir gracias a Dios por mis hermanos sentados aquí en esta mañana. Tuve la oportunidad el día de ayer de estar en Riobamba y el superintendente me dijo, ¿estás en Riobamba? Le dije, sí, vente que estamos reunidos con el distrito indígena que está en el centro del país. Y yo llegué ahí y le dije, sí, yo voy ahora, antes de salir para Cuenca. Y me fui para allá, era ya mediodía. Y entré y estaban los hermanos en reunión en las discusiones normales de una asamblea. Y el pastor me dijo, quiero que el pastor Jimmy lo salude. Yo pasé, tomé el micrófono y comencé a hablar de la unidad, de eso que estaba en mi corazón. Hace un mes atrás, sentado aquí en Cuenca, invitado por el grupo de Aquilema, el gerente general me dijo, estaba sentado a mi lado, me dieron un honor especial esa noche y me sentaron al lado, habían unos 200 pastores ahí sentados y me pusieron al lado del que invitaba. Me dijo, pastor Jimmy, ellos son de Poncho, ellos han triunfado. Pero ¿cómo comenzaron? Para hacer lo que ellos hicieron necesitaban una unidad. Y ellos se unieron, hicieron esta, ¿cómo se llama? No es banco, esta cooperativa, la cooperativa de Aquilema. Y hoy son fuertes y ayudan a la iglesia y a los hermanos. Y ahora están en Cuenca y por eso fue la invitación. Me dijo, pastor, ni tus antepasados ni mis antepasados tienen la culpa. Fomentaron el odio entre los ecuatorianos. Fomentaron el odio. Usted lo sabe. Y él me dijo, pero pastor, la única manera de que este bello país salga adelante es que todos los ecuatorianos nos unamos, que la iglesia nos unamos. Dejémonos de pedir perdón por el pasado y trabajemos juntos como hermanos por el futuro. Y yo pude decir a los hermanos ayer, vino de ustedes esta palabra, no de mí. Y solté esa palabra sobre ellos. Ellos aplaudieron, dijeron, es la única forma que como hermanos estemos unidos. La oración del maestro fue por eso. Que ellos, Señor, sean uno, como tú y yo somos uno, para que Papá Dios se lleve la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta mañana. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Qué tremendo cuadro, mira ahí de este cuadro.